el querer avanzar. Amén. Nadie dice en la vida: yo nací para fracasar. De hecho, creo que ninguno de los que estamos aquí vinimos porque dijimos: ay, cómo me gustaría a mí ser un fracaso en la vida, no poder avanzar, no poder crecer. Recién Marina decía que la palabra dice, el apóstol Pablo dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como también prospera tu alma. Esto significa que Dios anhela para nosotros un crecimiento, pero también en ese crecimiento Dios quiere que avancemos en todas nuestras áreas, en todas, ya sea en el área de las finanzas, como en el área de la salud, como en el área familiar, en cualquier área de nuestras vidas. Por eso es importante que nosotros podamos tener en cuenta a Dios para poder avanzar. Cuando nosotros tenemos en cuenta a Dios para poder avanzar, es cuando verdaderamente vamos a poder ver la mano de Dios sobre cada una de nuestras vidas. Y uno de los ¿cómo decirles? Si hay algo a lo que nosotros tenemos que prestarle atención es a la palabra de Dios, porque en ella podemos ver lo que Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Por eso es que nosotros tenemos una Biblia y es importante que tengamos una Biblia para poder leer, aunque tal vez al principio no la comprendamos, pero en un momento de nuestras vidas algo va a ocurrir y el Señor va a permitir que esa palabra que parece tan difícil, que parece un libro de historia, que cuenta tantas cosas que ni siquiera tienen que ver con nuestra idiosincrasia, que ni siquiera tienen que ver con nuestra cultura, pero en un momento vamos a entender que la palabra, la Biblia, es un libro espiritual. Y cuando logramos que la Biblia sea parte de nuestras vidas, es cuando vamos a encontrar a la vida, la vamos a ver con mayor claridad. Vamos a ver la vida con mayor claridad. No solo leer la palabra, sino también poder ponerla en práctica es lo que nos va a ayudar a avanzar. Así como mucha gente escuchó alguna vez hablar del sueño americano, todo el mundo dice: quiero ir a vivir a Estados Unidos para poder cumplir con el sueño americano. ¿Cuál es el sueño americano? La casa, el auto, la prosperidad y todo lo que el hombre puede imaginarse. Y quedó como un eslogan en esos inmigrantes que cruzan la frontera y están ahí, o los que van de otros países al sueño americano. El sueño americano fue y es un eslogan hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque quieren la casa, el auto, la prosperidad y que la economía sea estable. Y yo quiero decirle algo: la Biblia dice que no importa, no depende donde uno crezca, donde uno se haya establecido, pero Dios tiene la capacidad, la facultad y el poder de poder bendecirnos aún en una metrópolis o en el medio del monte. Pero ¿cuándo ocurre eso? Cuando nosotros comenzamos a comprender lo que Dios quiere para cada uno. ¿Y dónde comprendemos? ¿Dónde está eso que Dios quiere? Está en la palabra. Por eso quiero animarlo en esta noche a que usted pueda tener una Biblia, usted pueda leer la Biblia o acercarse cada sábado que estamos reunidos para poder escuchar la palabra y esa palabra pueda llevarnos a tener victoria. Amén. La Biblia dice, yo quiero leerles un pasaje de las Escrituras. Dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 27, verso 20. Y allí, en todo el contexto de este capítulo 27, la Biblia habla de un momento difícil que estaba atravesando el apóstol Pablo. Ellos estaban navegando hacia un determinado lugar, estaban en un barco, y dice que les agarró un viento huracanado, dice el texto, o sea, una tormenta en el medio del mar. Y parecía que todo estaba perdido. De hecho, eran 276 personas, si usted lee todo el texto, que estaban a punto de morir en el mar. Estaban allí a punto de morir y no había esperanza para ellos, porque ¿quién puede contra la naturaleza? ¿Quién puede hacer algo contra la naturaleza? Entonces, esa situación tenía que ver, o sea, parecía que todo estaba perdido, que no había más esperanzas, que la vida de ellos se terminaba ahí en alta mar. Y dice el verso 20,
y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Ellos perdieron la esperanza de salvarse. Y creo que hay situaciones en nuestras vidas en la que muchas veces nosotros consideramos que son muy difíciles de enfrentar. Hay situaciones en nuestras vidas como la que estaba pasando el apóstol Pablo, en que parece que todo está perdido y que no hay más nada que hacer. Parece que todo está perdido. Es decir, el apóstol Pablo habla y dice que prácticamente no había esperanza para que ellos se salven. 276 creo personas allí en esa nave y ya no había esperanza. No había esperanza para ellos. El viento era fuerte. De hecho, el final del del capítulo 27 dice que todos ellos se salvaron y que todos llegaron a una isla y llegaron de diferentes maneras. Llegaron en una tabla, en un barquito, en una canoa, pero llegaron. Y la palabra dice que todos se salvaron. Pero en un momento de sus vidas, la Biblia dice que ellos perdieron la esperanza de que algo bueno ocurra en ellos. Perdieron la esperanza. Y quizás algunos de nosotros podemos sentir exactamente lo mismo que sintió el apóstol Pablo con toda esa tripulación. Es decir, nos sentimos que estamos a punto de naufragar y que ya no hay esperanza en áreas de nuestras vidas. Tal vez una enfermedad, el matrimonio, la familia. A veces enredados en problemas, en tantos problemas que a veces tienen que ver con lo legal, con lo económico, pero también con problemas que tienen que ver con nuestro interior, con situaciones que vivimos, con problemas en el corazón, con amarguras, tristezas, con desesperanza, como estaban ellos aquí en este barco, que ya no había esperanza de vida para ellos. Todo parecía perdido. Hay momentos en que nos sentimos así. Hay momentos en que la vida nos golpea tan fuerte que decimos no tengo esperanzas, ya no hay manera en que yo pueda salir adelante. Muchas veces nos sentimos como el apóstol Pablo y como toda esta tripulación, y en la palabra de Dios se nos muestran historias de personas como el apóstol Pablo u otras personas que estaban en situaciones muy, pero muy difíciles, críticas, situaciones que parecían que ya no había más nada que hacer, pero en un momento, cuando ellos se animaron a confiar en Dios, Dios obró de una manera sobrenatural. Y ese es nuestro Dios, el que es especialista en situaciones difíciles. Nuestro Dios que es especialista en situaciones que a nosotros nos sobrepasan. Nuestro Dios que es especialista en escuchar a aquella persona que invoca el nombre, en escuchar a aquella persona que se anima a entregarle su corazón, en escuchar a aquella persona que se anima a decir, Dios, voy a confiar. Porque el único recurso que tiene el ser humano en una situación extrema o crítica, ¿cuál es? Es Dios. Cuando ya se agotaron los recursos, cuando ya no hay más esperanza, ellos no tenían esperanza. Ellos no tenían esperanza. Es decir, no tenían otra esperanza que confiar en Dios. Ya parece que todo estaba perdido, pero la palabra dice que al final del texto que ellos todos pudieron salvarse. Ese es el Dios que quiere extendernos la mano a cada uno de nosotros. Ese es el Dios que no es un Dios que está lejano, porque por años, por décadas, la religión nos enseñó y nos mostró un Dios lejano, un Dios que está lejos de los hombres, un Dios que es como que se nos introdujo una manera de pensar que dice Dios castiga, pero no con palos. ¿Escuchó alguna vez eso? Yo durante toda mi vida escuché esa frase. Pero Dios ahorca, pero no ahoga, y un montón de cosas. Entonces que trajeron a nuestra manera de pensar la imagen de un Dios que parece que es tirano, que se complace en castigar a sus hijos.
Pero cuando nosotros vamos a las Escrituras nos damos cuenta que Dios es todo lo contrario a lo que muchas veces la religión nos enseñó. Dios es un Dios que tiene tanto amor, tanta bondad, tanto amor que entregó a su único Hijo en la cruz del Calvario, que sufra por cada uno de nosotros para que el hombre tenga la libertad de acercarse a Dios, y en esa libertad que tenemos de acercarnos a Dios, Dios pueda bendecir al hombre. Y que el hombre nunca se encuentre solo, que el hombre pueda encontrar una salida siempre para cada una de las situaciones que al hombre le parecen que no tienen salida. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que quiere acercarse a nosotros, que no está lejano. Ese es el Dios de la palabra, de la verdadera palabra. ¿Sabe que aquí en estas hojas están plasmados los pensamientos de Dios para el ser humano? Aquí están plasmados. Esto es como un manual de instrucciones. Esto es como cuando usted compra un televisor, una plancha, compra un auto, compra una moto, lo que compre. Siempre uno tiene que buscar la manera cómo se usa, qué se hace, cómo se mantiene, y todo tiene un manual de instrucciones. Bueno, yo quiero decirle que la palabra de Dios, la Biblia, es el manual de instrucciones que Dios dejó para la vida. ¿Sabe por qué mucha gente fracasa? ¿Por qué mucha gente pierde la esperanza? ¿Por qué mucha gente dice, para mí ya no hay solución, y dice, todo está perdido? Porque no se da cuenta que hay un manual de instrucciones para la vida. Nadie vino con el manual a esta vida. Nadie vino. Pero Dios nunca llega tarde, y Dios siempre quiere que cada uno de nosotros podamos vivir en victoria y podamos avanzar y crecer en esta vida. Por eso Marina decía recién que el apóstol Pablo, hablando de parte de Dios, dice, amado, yo deseo que tú avances, prosperes, crezcas, te vaya bien. Ese es el plan de Dios para nosotros. Ese es el plan de Dios. Pero lastimosamente a veces somos nosotros, no es recíproca la cosa. Dios está interesado, pero a veces nosotros lastimosamente tenemos esa particularidad de ser hijos del rigor y volvernos a Dios cuando ya nosotros estamos en situaciones como estaba esta nave a punto de naufragar, partiéndose en 1000 pedazos. Esta nave que ya para el ser humano no tenía esperanzas. Entonces muchos de ellos clamaron a Dios, y Dios vino a la ayuda de ellos. Por eso cada vez que nos acerquemos a Dios, Dios siempre nos va a ayudar. Porque Dios no piensa como nosotros. Y usted me dirá, ¿y usted cómo sabe que Dios no piensa? Porque la Biblia dice eso. Dios no piensa como piensa el hombre. Dios no piensa como nosotros estamos acostumbrados a pensar, o no tiene esa misma forma de caminar como tiene el ser humano. Nosotros los seres humanos tenemos una manera egoísta de caminar, porque nos han formado y nos han preparado para que se salve quien pueda. Pero en el corazón de Dios, según la palabra, no está esa idea, sino que en el corazón de Dios hay una idea que todos se salven y que nadie se pierda. Y sabe que esa es una frase que quedó guardada en mi corazón desde que conocí a Cristo: que nadie se pierda, que todos se salven. Y nosotros podemos, ella misma, la palabra misma dice, y nosotros somos infieles, pero Dios permanece fiel. Y el ser humano es infiel, pero Dios permanece fiel. Siempre con la idea de salvarnos. Podemos ver desde el Génesis hasta el Apocalipsis, en todos los libros, cómo Dios siempre trabajó por el bien de la humanidad. Cómo envió profetas, cómo envió personas a anunciar, cómo envió a su único hijo, y cómo terminó enviando a su Espíritu para que sea el que nos acompañe, el que nos guarde, el que nos ayude, el que nos ayude a comprender la palabra, su Espíritu para estos tiempos, su Santo Espíritu para estos tiempos. Por eso quiero que en esta noche podamos entender esta realidad del Señor, que cuando parece que todo está perdido para el ser humano, para Dios nunca está perdido. Dios nunca llega tarde. Dígale a su hermano, Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde. Y esta historia en el libro de los Hechos
tiene que ver de cómo es Dios con el ser humano. Esta historia nos narra cómo es Dios con el ser humano. También dice la palabra que nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando estamos en situaciones difíciles? Clamar a Dios, clamar a Dios, pedirle a Dios que nos ayude, pedirle a Él. Sabe que y la Biblia habla de tantos ejemplos de gente que estuvo al borde de perderlo todo, estuvo al borde de fracasar, pero ahí estuvo la mano de Dios siempre lista para levantar sin hacer oídos sordos a aquella persona que se anima a acercarse a Él. Tenemos que aprender a acercarnos a Dios. Y esta palabra que les acabé de hablar tiene un final como son los finales del Señor. Los finales de Dios son felices, porque Dios nunca va a abandonar a sus hijos y mucho menos a su creación. Hará todo lo posible para que nosotros podamos tener éxito y podamos tener victoria. Amén. Dice también la palabra, que hay algo tan importante que nosotros tenemos que hacer. Es decir, a través de historias de personas que se encontraron en situaciones críticas y que parecía que no había nada que hacer, la palabra nos habla. La palabra quiere hablarnos. Para que, ¿sabe qué? Para que nosotros hagamos las cosas correctas, no nos tengamos que equivocar. Porque también hay gente que se equivocó. También hay gente que se equivocó en la palabra. Y la palabra habla de esa gente para que nosotros no tengamos que equivocarnos también. Una vez hubo una guerra, dice en el Antiguo Testamento, en Primera de Samuel, capítulo 13, verso 5. Y quiero que me entienda cómo es Dios. Porque era una guerra en desigualdad de condiciones. Era una guerra en la que tenían que enfrentarse el pueblo del Señor con un ejército de una tribu que se llamaban los filisteos. Allí había un rey que se llamaba Saúl. Y en aquel tiempo ellos tenían una serie de rituales en los que tenían que hacer antes de ir a la guerra, mandatos de Dios, mandatos que Dios había establecido para su pueblo de cómo tenían que hacer ellos antes de ir a una guerra. Pero también estaban en una situación desesperante. Era una situación que no tenía esperanzas, porque el encargado de llevar adelante ese ritual o esa ceremonia, que era una ceremonia en la que se honraba a Dios, se consagraba al pueblo para que ellos vayan y tengan éxito en la guerra. Fue un momento difícil para un rey que se llamaba Saúl, porque el que estaba encargado de llevar adelante esa ceremonia era el profeta Samuel. Y conforme a los días que él había dicho que llegaría para poder realizar esa ceremonia, él no llegaba y no llegaba y no llegaba. Y dice que el pueblo comenzó a desertar. Los guerreros comenzaron a decir, bueno, yo me voy, cada uno comenzó a irse a su casa. Y decían, no vamos a pelear, si no tenemos la bendición de Dios, no vamos a pelear. Más encima veían que los enemigos eran muchos. Dice que eran 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y un pueblo numeroso como la arena que está a orilla del mar. Esos eran los enemigos del pueblo del Señor. Y dice que no venía el profeta Samuel, no venía a realizar el ritual, el holocausto que tenía que hacer. Y el rey Saúl toma una decisión lógica, humanamente hablando, que cualquiera haría. Él dijo, voy a tomar yo el lugar del sacerdote, voy a tomar yo el lugar del profeta Samuel. Así que él tomó el lugar del profeta Samuel, y en eso la palabra dice que el profeta llega. Entonces le dice, ¿qué locura has hecho, Saúl?, le dijo él. Hubieses esperado un poco más, porque ya llegaba Samuel.
Él hubiese esperado un momento más. Pero ¿qué pasa? Veía al ejército, que era un ejército numeroso, un ejército poderoso. Entonces él se apresuró y él tomó esta decisión sin pensar cómo Dios quería que vayan a la batalla. Y usted tal vez está pensando: ¿qué tiene que ver esto con mi problema? ¿Qué tiene que ver? Yo no puedo pagar la luz, no puedo pagar el agua, no. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? ¿Qué tiene que ver? Yo estoy enfermo, yo tengo un problema familiar, yo tengo aquello. Usted dirá: ¿qué tiene que ver esto que me está leyendo este hombre acá? Pero quiero decirte que muchas veces nosotros los seres humanos actuamos como este rey Saúl, que de hecho no le funcionó porque no lo hizo a la manera de Dios. Muchas veces nosotros, cuando nos vemos en situaciones como esta, cometemos locuras. En vez de confiar y esperar en Dios, muchas veces recurrimos a cualquier cosa. Nos metemos en cada situación locamente tratando de solucionar problemas. Y terminamos equivocándonos. El profeta Samuel le dice: locamente has actuado, le dijo, locamente has actuado. Por eso quiero dejarte como consejo que cuando todo parece perdido no tenemos que hacer locuras. Y la peor locura que podemos hacer es darle la espalda a Dios y tomar nosotros el lugar de Dios para nosotros con nuestras fuerzas, para nosotros con nuestra habilidad, tratar de solucionar un problema que muchas veces nunca lo solucionamos. Terminamos embarrando peor la cancha. Por eso esta historia tiene que ver con nuestras vidas. Porque a veces nosotros tenemos una manera, una forma y creemos que eso está bien. Pero quiero dejarte un consejo de la palabra. Quiero dejarte este consejo: cuando todo parece perdido, no hagas locuras. No hagas locuras. Los filisteos es decir, el problema que tenían ellos era grande. Era grande. Pero fue una locura lo que hizo este rey, porque él vio que el que tenía que hacer el sacrificio no venía. Así que él mismo dice: toma el lugar. Y no era el lugar que él tenía que tomar, sino era del profeta Samuel, que era un sacerdote de la tribu de Leví. Entonces Samuel le dice: locamente has actuado, locamente has hecho. En lugar de salir victorioso, dice que el problema se empeoró. El problema se empeoró. Este rey fue desechado. Y a veces nosotros como hijos de Dios, como cristianos, o a veces sin conocer al Señor, en momentos de angustia, cuando todo parece que está perdido, actuamos con situaciones como estas. Actuamos arrebatadamente. Muchas veces nos dejamos llevar por la desesperación, por lo que ven nuestros ojos, y hacemos cualquier cosa y nos olvidamos que Dios está esperando para socorrernos. Nos olvidamos que Dios siempre tiene la última palabra. Nos olvidamos que Dios quiere bendecirnos, que Dios quiere prosperar nuestras vidas, que Dios quiere defendernos, porque la palabra dice que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Por eso dice esta palabra que este hombre, este rey, en vez de esperar un momento más, ¿qué es lo que yo quiero que entiendas de esta palabra? Que muchas veces nosotros vemos la situación a nuestro alrededor y pensamos que Dios nunca va a llegar. Y lo primero que nos pasa es que nos desesperamos, porque nosotros queremos una solución ya. Porque ya queremos que la cosa que ocurra ya, que pase ya. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo del ya, del ahora. Vivimos en un sistema, este mundo tiene un sistema que es ahora ya, que no se puede esperar, que hay que hacerlo ahora, porque si no, no sirve. Pero cuando vamos a la palabra, Dios tiene sus maneras, Dios tiene sus tiempos, Dios sabe cómo hacerlo, y Dios nunca va a llegar tarde. Dios jamás llega tarde para solucionar una situación. Dios nunca llega tarde para bendecirnos o para prosperarnos. Así que dígale a su hermano: Dios no va a llegar tarde, tranquilo. Dios no va a llegar tarde. Entonces, qué importante es que nosotros no cometamos locuras, que no nos dejemos llevar por lo que pasa a nuestro alrededor. El Salmo dice: paciente
esperé a Dios. Pacientemente esperé a Dios. Y cuando este hombre dice que esperó pacientemente a Dios, Dios levantó su vida. Dios levantó su vida. Por eso quiero animarte en esta noche. Quiero animarte a que puedas confiar en el Señor. Porque a veces nosotros nos desesperamos en tiempos de angustias. ¿Sabe qué? Le voy a leer otra palabra. Había un rey en el Antiguo Testamento que se llamaba Josafat. Y una mañana, está en 2 de Crónicas 20, capítulo 1. Una mañana él se levanta y dice que le dan aviso que estaban sitiando su tierra. Que enemigos vinieron para sitiar su tierra, estaban ahí alrededor y eran tan numerosos que este rey Josafat no tenía la capacidad tampoco de vencerlos. Porque ¿qué es lo que siempre es más grande que nosotros? Siempre. El problema por lo general es más grande. Por lo general el problema es grande. Y decimos, yo no puedo con esto. Yo no voy a solucionar esto. Yo no tengo la habilidad, no tengo la capacidad de poder solucionar esto. Y por eso la Biblia nos habla de innumerables momentos en los que salió Dios al encuentro de su pueblo, ayudándole, bendiciéndole, librándole de las garras de sus enemigos. Este rey Josafat, dice la palabra, que le dan aviso: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y están en un lugar llamado Asesón Tamar, en Edgandí. Le dijeron, están cerca, ya están. Y entonces dice que este rey Josafat, usted puede leer esto, no le voy a leer toda la historia, pero si tiene una Biblia o se consigue una, puede leer en 2 de Crónicas capítulo 20 en adelante. Dice que este rey lo primero que hizo fue buscar a Dios. Y llamó a la nación a buscar a Dios porque dijeron, nosotros no podemos contra ellos. Y buscando a Dios, ellos lograron tener victoria. ¿Por qué? Porque Dios peleó la batalla por ellos. Dios hizo justicia. Dios se paró en el medio del problema y Dios le dio la solución al problema que la nación tenía. Por eso es que cuando una persona, una comunidad, una nación logra volverse a Dios, muchas cosas cambian. Muchas cosas cambian. De hecho, tenemos ejemplos en el mundo de naciones, de comunidades que se volvieron a Dios en algún momento y cambiaron. Así que imagínense si nosotros constantemente nos volvemos al Señor. Si constantemente buscamos de Él y no buscamos en nuestras fuerzas. Este rey Josafat, si usted puede leer en su casa en algún momento, 2 de Crónicas 20, dice que él no buscó en sus fuerzas. Él en ningún momento trató de solucionar el problema en sus fuerzas. De hecho, habrá tenido un ejército. De hecho, el reino no era chico, tenía un reinado bastante grande. Pero el problema con el que él tenía que ir a encontrarse era mucho más grande que lo que su capacidad o su reinado. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque para Dios no hay problema chico ni problema grande. Para Dios no existe un problema chico ni grande. Dios quiere obrar en nuestras vidas. Dios está interesado en obrar en el ser humano. Dios quiere obrar no solo en tu salud, quiere obrar en todo, en todas las áreas de tu vida. Dios quiere obrar, pero nosotros tenemos que permitirle a Dios obrar. Este rey le permitió a Dios obrar, buscó a Dios. Tal vez hoy te puedes sentir como, porque este pueblo se entristeció. La Biblia dice que se entristecieron, porque cuando hay un problema, uno, ¿cómo está? Triste, sin esperanzas. No hay, la alegría se va. No hay manera de regocijarse por nada, y la nación estaba triste. Pero cuando ellos buscaron a Dios, dejaron de lado las estrategias humanas y pusieron la mirada en el Señor, Dios le dio la victoria. Dios le dio la victoria. Y en un momento
en el que ellos buscaron a Dios, la palabra dice que se levanta alguien de parte de Dios a hablarle y les dice: no es tuya la guerra, sino de Dios. ¿Qué significa esto? Que cuando yo puedo acercarme a Dios, cuando yo me animo a acercarme a Dios, cuando yo decido acercarme a Dios, cuando yo me comprometo en acercarme a Dios, muchas cosas que no se podían cambiar, Dios tiene el poder para cambiarlas. Dios tiene el poder para cambiarlas. Pero hay algo que tiene que venir de parte mía para que eso sea recíproco. Dios me espera, pero Dios espera que yo le entregue el problema. Dios espera que yo le entregue la situación. Dios está esperando que yo vaya a sus pies y corra a sus pies, porque Dios está más interesado de lo que yo me puedo imaginar en resolver mis cosas. Dios está más interesado de lo que usted se imagina o de lo que usted piensa. El problema es que siempre hubo una separación entre nosotros y Dios. Hubo una separación porque nunca conocimos al Dios verdadero. Nunca conocimos al Dios verdadero. Pero cuando decidimos acercarnos al Dios verdadero, Él se da a conocer. Él se da a conocer. Él se muestra como el Dios que provee, el Dios que bendice, el Dios que sana, el Dios que puede hacer tantas cosas por nuestras vidas. Por eso que cuando Josafat y todo ese pueblo se humillaron delante del Señor, Dios le dice: no es tuya la guerra, sino es mía. No es tuya la guerra, sino es mía. Y el final de esta historia dice que ellos, con menos capacidad, pudieron ir a la batalla. Ni siquiera llegaron a la batalla. Dios peleó por ellos. Dios dispersó sus enemigos. Dios hizo que sus enemigos se dispersen y ellos salieron victoriosos. Este es el Dios del que vengo a hablarte en esta noche. Pero también quiero hablarte de otra historia, y con esta termino, que está en Segunda de Reyes capítulo 6 verso 14, y habla de un profeta llamado Eliseo en el Antiguo Testamento. La palabra dice que este profeta, que tenía una revelación tan profunda, y Dios le hablaba, y había guerra en su tiempo. Entonces dice que como había guerra en su tiempo, este profeta, Dios le mostraba por dónde venían los enemigos de su pueblo. Y en un momento, entonces, cada vez que iban a la guerra, claro, el pueblo del Señor avanzaba y ganaba. Hasta que el rey del ejército contrario dice: ¿quién es el que está delatando acá? Reunió a toda su gente y le dijeron: pero ¿quién es el que está acá? ¿Quién es el chismoso acá? ¿Cómo puede ser que nosotros elaboramos una estrategia y resulta que cuando vamos ahí nos encontramos que nuestros enemigos saben? Y se levanta uno de ese ejército y le dice, está en la palabra, yo le parafraseo el texto, le dice: hay uno ahí que es amigo de Dios, hay uno que habla con Dios, y Dios, hasta lo que pensás en tu cámara secreta, rey, la estrategia que elaborás en lo más secreto, Dios le muestra. Entonces por eso ellos siempre llevan ventaja sobre nosotros, porque es una ventaja caminar con Dios. Dígale a su hermano: es una ventaja caminar con Dios. Entonces, fíjese lo que pasó. Este rey dijo: bueno, vayan y prendan a este hombre, vayan y búsquenlo. Y esto está en Segunda de Reyes 6:14. Dice: entonces el rey envió allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales, dice, vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó a la mañana y salió el que servía al varón de Dios, el secretario del profeta. Y dice que he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces el criado, el secretario, dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Imagínense, se levantó una mañana un hombre, fíjense, un hombre, una persona que caminaba con Dios, movió todo un ejército. Así que una mañana se levanta el secretario del profeta y se encuentra con que la ciudad, la casa, estaba sitiada, estaba rodeada
de caballos, de carros. Y él dijo: ah, Señor mío, ¿qué haremos? Y escuche lo que le dice el profeta: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Cuando hay alguien que se anima a caminar con Dios, se va a dar cuenta que no está solo y que el problema puede ser grande, que la situación puede ser extrema, que tus enemigos pueden ser multitudinarios. Pero esta palabra nos muestra que por más que sean muchos nuestros enemigos, miles nuestros problemas, los que están con nosotros son más que los que puedan estar con los enemigos. Son más los que están con nosotros. Entonces fíjese lo que pasó. Dice: no tengas miedo, le dijo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Qué es lo que vio? Lo que a veces nosotros no vemos. Quiero que entienda, porque esta palabra es muy profunda, porque existe un mundo espiritual que es más real, es mucho más real de lo que nosotros no podemos imaginar. Un mundo espiritual en el que nos movemos nosotros, pero como bien dice la palabra, como bien dice el nombre, es espiritual. Yo no puedo ver, porque solamente no puedo ver ni tocar, porque es un mundo espiritual. En ese mundo espiritual también hay una guerra entre el infierno, entre el mal y el bien. Y es ese mundo espiritual el que provoca muchas veces, en la mayoría de las veces, el que provoca los problemas, el que provoca las situaciones, el que nos lleva muchas veces a vivir en desesperanza, en tristeza, en agonía, en desilusión. ¿Sabe qué? La palabra dice, solo quiero compartirles una porción de la palabra, que la maldad de muchos en estos tiempos, dice que se multiplicaría la maldad de muchos por causa del mal, por causa del infierno. Se multiplicaría la maldad de muchos. Pero dice, Jesús dijo: el que persevere, este llegará hasta el fin. Y hay algo que nosotros tenemos que entender: que el mal siempre va a tratar de agobiarnos y va a tratar de provocarnos a que desviemos nuestra mirada del Salvador. Siempre, siempre, siempre. Por eso es que siempre seremos atacados con estrategias como distracciones, desilusiones, tentaciones, acusaciones, traiciones, críticas, que son las que vienen para desgastarnos, porque los problemas desgastan, las circunstancias desgastan física, espiritual y emocionalmente. Por eso es que cuando este ejército tan numeroso sitió la casa de este profeta, el profeta oró a su criado y le dijo: yo quiero que tus ojos se abran. Y él, de una manera sobrenatural, se dio cuenta que no estaban solos. Cuando una persona camina con Dios, no está sola. Cuando una persona se anima a creerle a Dios, no está sola. Jamás estará sola. Porque así como la palabra nos enseña y como Dios le muestra a este hombre, no está solo. Eran más los que estaban con ellos que el ejército que los rodeaba. Siempre será así. Siempre será así. Siempre será así. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? La palabra dice que él se dio cuenta. Él se dio cuenta. Este secretario dijo: no estamos solos. Se dio cuenta que Dios nunca deja solos a sus hijos. Y eso es lo que quiero que puedas entender en esta noche. Dios nunca te dejará solo o sola. Si nos animamos a creer, a confiar en Él, nunca nos dejará solos.
Aunque muchas veces la situación sea como la del barco del apóstol Pablo que no tenía esperanzas, la situación sea como la del rey Josafat, que la batalla era en desigualdad de condiciones, como la de este que le sitiaron toda la casa y la ciudad y no había manera, era un ejército contra dos. No importa, no importa. Para Dios no hay problema chico ni problema grande. Dios tiene la potestad, la facultad y el poder de cuidarnos, guardarnos y darnos la victoria. Primera de Juan capítulo 4 verso 4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Quiere decir que cuando yo tomo a Cristo, me pego a Dios, le creo al sacrificio de Cristo en la cruz, es mayor el que está conmigo. Es mayor el que camina con nosotros. Por eso es que, fíjese, Romanos capítulo 8 verso 31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso quiero esta noche animarte a que puedas involucrar a Dios. ¿Cómo involucro a Dios? ¿Cómo voy a involucrar a Dios en mi vida? A través de la palabra. Porque a través de la palabra conozco a Dios. A través de la palabra. ¿Saben por qué a veces cuesta leer la palabra? Porque el infierno no quiere que leas. Porque cuando comenzamos a leer la Biblia, nuestros ojos espirituales se abren. Cuando comenzamos a leer la Biblia, nuestra manera de pensar cambia. Por eso es que te dicen: ay, ahora te lavaron la cabeza. Yo me acuerdo cuando me entregué al Señor hace 30 años. Ahora lees la Biblia, te lavaron la cabeza. Así le decía yo, me sacaron lo podrido que tenía antes. Porque desde que comencé a leer la Biblia, aún sin entenderla, hasta que la comencé a comprender por el Espíritu, cambia la forma de pensar de la persona, cambia la forma de caminar de la persona. Por eso este libro es temido en muchos países donde está prohibido. Es muy temido este libro porque cambia la manera de pensar de una persona. Porque nos muestra que nosotros no estamos solos. Y no como muchas veces la religión nos llevó a interpretar que pobrecito el que lee la Biblia, pobrecito el que nunca leyó la Biblia, que es un ignorante espiritual. Pero el que lee la palabra posee una fortaleza impresionante que viene de parte de Dios. Pobre, yo digo siempre, el que nunca leyó la Biblia ni siquiera abrió. Porque el que logra abrir la palabra para leerla y meterse con Dios, se vuelve una persona diferente. Por eso es uno de los libros más vendidos en el mundo. Porque cuando hay alguien que logra meterse con Dios, lo primero que dice: quiero saber quién es Dios, cómo es Dios y qué piensa Dios de mí. ¿Y dónde encuentra eso? En la palabra. Por eso nosotros le decimos y le aconsejamos a la gente: tenga una Biblia. Porque entonces usted puede corroborar que lo que yo le diga es verdad. Yo cuando era religioso, yo no tenía Biblia. Solamente tenía el que me predicaba. Y yo que sabía si era cierto. Entonces yo quiero que sea fehaciente. Porque dice que Dios es verdad. Dios es verdad. Y su palabra dice que nosotros conoceremos la verdad. Y la verdad nos hará libres. Nos hará libres. ¿Sabe qué lindo es poder caminar en libertad sin prejuicios? Caminar en libertad sin temor. Caminar en libertad sin entendiendo que Dios es más grande que cualquier problema. Por eso es que vemos de todos estos que les nombré, ellos confiaban en el Señor. ¿Por qué? Porque conocían a Dios. Y de todas estas situaciones que ellos vivieron, salieron victoriosos. No porque tuvieron suerte, porque conocían a Dios.
y aprendieron a entender quién es Dios. Por eso el que lee la palabra camina distinto. Y si de algo podemos estar seguros es que Dios conoce nuestra aflicción. Él conoce nuestra aflicción. Y aunque todo parezca perdido, Él quiere ser tu fortaleza, mi fortaleza, tu esperanza y mi esperanza. El libro de Nahum, capítulo 1, verso 7 dice: bueno, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Él quiere ser nuestra fortaleza en el día de la angustia. Por eso quiero animarte en este tiempo, en este primer año de este aniversario que venimos a festejar hoy aquí, a que puedas conocer a Dios, para que puedas caminar en victoria, para que puedas tener tu manual de instrucciones y puedas, ¿sabe qué? Dios le dice algo a un joven llamado Josué. En el libro de Josué capítulo 1, ellos tenían una tarea bien importante. Era conquistar una tierra. Pero Dios no le dice preparen armas. Ellos tenían que entrar y conquistar una tierra que era de ellos y que estaba ocupada por otros. Pero Dios no le dice preparen armas, elaboren estrategias de guerra, fíjense cómo van a hacer, preparen soldados, gran ejército. Dios le manda a decir a Josué, que era el que estaba al frente del pueblo del Señor, le dice que no se separe del libro de la ley, que medite de noche y de día. Es decir, le estaba diciendo que lea la Biblia, que lea la palabra. Y que no solo la lea, o sea, no solo leer, porque una cosa es leer, otra cosa es meditar. Le dice que mediten lo que dice en ella, que pueda meditar. ¿Qué es meditar? Sabemos que meditar en algo es leer pausadamente, reflexionar, volver a leer, tratar de interpretar, qué es pedirle al Espíritu Santo que nos lleve a esa verdad. Es decir, tener una relación, como dijo recién la pastora, con Dios. Eso es relacionarme con Dios. Le dice que no deje, que de todos los días que medite en la palabra. Y le dice, entonces, escuche lo que le dice Josué capítulo 1, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y todo te saldrá bien. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirte? Que no estamos lejos de Dios. Y si queremos verdaderamente que todo nos salga bien y que nuestro camino prospere, necesitamos acercarnos a Dios. A Dios, acercarnos a Dios. Y la mejor manera de acercarme es buscándolo a través de la palabra. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad nos hará libre.